La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3, B. Los efectos del mito de las fuerzas de la ley. Siguiendo órdenes. Los legisladores proponen las órdenes, pero son sus fieles vasallos, fuerzas de la ley, quienes las llevan a cabo. Millones y millones de personas civilizadas, muchas de ellas decentes, en su vida personal, se pasan día tras día hostigando, amenazando, extorsionando, controlando, intimidando y oprimiendo de cualquier manera posible a otras personas que no han dañado ni amenazado a nadie. Pero debido a que las acciones de estos agentes del orden público se consideran legales, y a que creen actuar en nombre de la autoridad, se imaginan a sí mismos como responsables de sus acciones. Peor aún, ni siquiera ven sus acciones como propias. Hablan y actúan como si sus mentes y cuerpos de alguna manera hubieran sido abducidos por alguna entidad invisible llamada la ley o gobierno. Dicen cosas como: oye, yo no hago las leyes, simplemente las hago cumplir, no depende de mí. Hablan y actúan como si fuera imposible para ellos hacer otra cosa que no sea ejecutar sin remedio posible la voluntad de un poder llamado autoridad, y que, por lo tanto, a nivel personal, no creen ser más responsables de sus acciones de lo que un títere lo es respecto a lo que hace su titiritero. Cuando actúan de forma oficial, parecen estar poseídos por el irrefrenable espíritu de la autoridad. Así, los agentes de la ley se llegan a comportar de maneras que nunca pensarían, y hacen cosas que ellos mismos reconocerían propias de tipos incivilizados, violentos y malvados, si hicieran semejantes actos por su propia voluntad, sin una autoridad diciéndoles que lo hagan. Ejemplos de esto ocurren en todo el mundo, cada hora de cada día, en una amplia variedad de formas. Un soldado podría dispararle a un completo desconocido, cuyo único pecado fuera estar caminando en una zona ocupada militarmente después de un toque de queda declarado. Un grupo de hombres fuertemente armados podría derribar la puerta de alguien y arrastrarlo lejos, o dispararle a un hombre delante de su esposa e hijos, porque el hombre cultivó una planta que los políticos proclamaron que estaba prohibida, ilegal. Un burócrata puede presentar documentos que habilitan a una institución financiera a retirar miles de dólares de la cuenta bancaria de alguien, en nombre de la recaudación de impuestos. Otro burócrata puede enviar matones armados tras descubrir que alguien tuvo el descaro de construir un embarcadero por su cuenta y en su propiedad, con la aprobación de sus vecinos, pero sin la aprobación del gobierno, en forma de una licencia de construcción. Un policía de tráfico puede detenerse en carretera y extorsionar a alguien, a través de una multa, por no usar el cinturón de seguridad. Un agente de aduanas puede rebuscar entre las pertenencias personales de alguien, sin la más mínima razón, por sospechar que la persona ha hecho o va a hacer algo incorrecto. Un juez puede ordenar a sus matones armados meter a alguien en prisión, durante semanas, meses o años, por cualquier cosa, desde mostrar desprecio por el propio juez a conducir sin el permiso exigido por los políticos, en forma de carnet de conducir, o por haber participado en cualquier tipo de comercio voluntario con otro ser humano, pero no autorizado por la clase política, decretado ilegal. Estos ejemplos, y literalmente millones de otros que podrían citarse, son actos de agresión cometidos por perpetradores que no los habrían cometido de no haber sido instruidos por una autoridad percibida. En resumen, la mayoría de los casos de robo, asalto y asesinato ocurren solo porque la autoridad le dijo a alguien que robara, atacara o matara. La mayoría de las veces, las personas que llevan a cabo tales órdenes no habrían cometido tales crímenes por sí mismas. De las 100.000 personas que trabajan para la agencia tributaria, ¿cuántos han cometido acoso, extorsión y robo antes de convertirse en agentes del gobierno? Pocos, quizás, ninguno. ¿Cuántos soldados estuvieron hostigando, amenazando o asesinando a personas que no conocían antes de unirse al ejército? Pocos, quizás, ninguno. ¿Cuántos agentes de policía regularmente detuvieron, interrogaron y secuestraron a personas no violentas antes de convertirse en agentes de la ley? Muy pocos. ¿Cuántos jueces enjaularon a otros seres por comportamiento no violento antes de ser nombrados jueces de un tribunal? Probablemente ninguno. Cuando tales actos de agresión se vuelven legales y se realizan en nombre de aplicación de la ley,
Quienes los cometen imaginan que dichos actos son intrínsecamente legítimos y válidos, aunque reconocen que, si hubieran cometido los mismos actos en su propio nombre, en lugar de en nombre de una autoridad imaginada, los actos habrían constituido crímenes y habrían sido inmorales. Si bien, obviamente, hay más engranajes más o menos importantes en las ruedas de la máquina del gobierno, desde los recolectores de papel de bajo nivel hasta los mercenarios armados, todos tienen dos cosas en común: 1, infringen perjuicios a los demás de una manera que no llevarían a cabo si trabajaran por su cuenta, y 2, no aceptan ninguna responsabilidad personal por sus acciones mientras están en modo agente de la ley. Nada hace esto más obvio que el hecho de que, cuando se cuestiona la moralidad de sus acciones, su respuesta casi siempre es algo parecido a solo estoy haciendo mi trabajo. La implicación obvia en todas esas declaraciones es esta: no soy responsable de mis acciones, porque la autoridad me dijo que hiciera esto. La única forma que tiene sentido es si la persona es literalmente incapaz de negarse a hacer algo que una autoridad percibida le dice que hacer. Desafortunadamente, la horrorosa verdad es que la mayoría de la gente, como resultado de su adoctrinamiento autoritario, parece ser psicológicamente incapaz de desobedecer las órdenes de una autoridad imaginada. La mayoría de la gente, ante la opción de hacer lo que saben que es correcto y hacer lo que saben que está mal, pero que lo ordena una autoridad, hará lo último. Nada demuestra este tema más claro que los resultados de los experimentos sociológicos realizados por el Dr. Stanley Milgram en la década de 1960. Los experimentos Milgram. En resumen, los estudios del Dr. Milgram se diseñaron para determinar en qué grado gente común infringiría dolor a extraños, solo por el hecho de que una figura de autoridad les ordenara hacerlo. Para una descripción completa de los experimentos y sus resultados, vea el libro del Dr. Milgram, Obedience to Authority. A continuación, una breve sinopsis de sus experimentos y hallazgos. Se reclutaron varios voluntarios para lo que se les dijo que sería un experimento para testar la memoria humana. Bajo la supervisión de un científico, la figura de autoridad, una persona se colocó en una silla y se conectó con electrodos, y la otra, el sujeto real del estudio, se sentó frente a una máquina generadora de descargas eléctricas, el zapper. A la persona que estaba delante del zapper se le dijo que el objetivo era comprobar si el proceso era suficientemente impactante. Cuando la otra persona diera una respuesta incorrecta a una de las preguntas a memorizar, veríamos si afectaría a su capacidad para recordar cosas. El verdadero objetivo, sin embargo, era probar hasta qué punto la persona frente al zapper infringiría dolor a un extraño, simplemente porque alguien en el papel de autoridad le ordenara hacerlo. La zapper tenía una serie de interruptores que subían hasta 450 voltios, y el sujeto zapeador debía aumentar el voltaje y administrar otro choque cada vez que el sujeto zapeado emitía una respuesta incorrecta. En realidad, el zapeado de las pruebas era un actor, que no estaba siendo electrocutado para nada, pero que ante niveles dados de voltaje, fingía gritos de dolor, protestas sobre problemas cardíacos, pedía detener el experimento, daba gritos de piedad, y finalmente, el silencio, fingiendo inconsciencia o muerte. Además, la zapper estaba marcada con etiquetas de peligro cuando se llegaba al extremo superior de la potencia eléctrica. Los resultados del experimento conmocionaron incluso al Dr. Milgram. En resumen, una mayoría significativa de sujetos, casi 2 de cada 3, continuaron con el experimento hasta el final, infringiendo lo que ellos creían que eran estímulos terriblemente dolorosos, incluso letales, a un completo extraño, a pesar de los gritos de agonía pidiendo misericordia, incluso llegando a la inconsciencia o la muerte de la víctima, fingida. El propio Dr. Milgram resume sucintamente la conclusión obtenida. Con una regularidad abrumadora, se veía a buenas personas que se doblegaban bajo las exigencias de la autoridad y llevaban a cabo acciones crueles y severas. Una proporción considerable de personas hacen lo que se les dice que hagan, independientemente del contenido del acto y sin limitaciones de conciencia, siempre y cuando perciban que el mandato proviene de una autoridad legítima. Cabe destacar que en los experimentos no hubo amenaza alguna acerca de que el zapper sería castigado por no obedecer, ni se le prometió ninguna recompensa por su obediencia. Por lo tanto, los resultados no solo mostraban que una persona común podría lastimar a otra persona para salvar su propio cuello, o bien, si de alguna manera se beneficiaba a sí mismo. Por el contrario,
Los resultados mostraron que la mayoría de la gente infligirá un dolor insoportable, incluso la muerte, a un extraño inocente, sin más motivo que el hecho de que se lo haya ordenado a alguien con autoridad percibida. No se puede desdramatizar en este punto, hay una creencia particular que lleva básicamente a buenas personas a realizar cosas malvadas. Incluso las atrocidades del Tercer Reich de Hitler fueron el resultado, no de millones de personas malvadas, sino de un pequeño grupo de personas verdaderamente malvadas que habían adquirido posiciones de autoridad, y millones de personas obedientes que simplemente hicieron lo que la autoridad percibida les dijo que hicieran. En su libro sobre el principal burócrata de Hitler, Adolf Eichmann, a veces llamado el arquitecto del Holocausto, la autora Hannah Arendt usó la frase la banalidad del mal para referirse al hecho de que la mayoría del mal no es el resultado de malicia personal u odio, sino meramente el resultado de la obediencia ciega. Los individuos renuncian a su propio ingenio y libre juicio, a favor de la subordinación irreflexiva ante una autoridad imaginada. Curiosamente, tanto el libro de Arendt como los experimentos del Dr. Milgram ofendieron a mucha gente. La razón es simple. A las personas a las que se les ha enseñado a respetar la autoridad, también se les ha enseñado que la obediencia es una virtud y que cooperar con la autoridad es lo que les hace civilizados. A estas personas no les gusta escuchar la verdad, y es que, las personas verdaderamente malvadas, con toda su malicia y odio, representan una amenaza mucho menor para la humanidad que las personas esencialmente buenas, pero que creen en la autoridad. Cualquiera que honestamente examine los resultados de los experimentos del Dr. Milgram no puede escapar a ese hecho de la realidad. Pero aparte de la lección general que debe aprenderse de los experimentos de Milgram, que la mayoría de las personas lastimarán intencionalmente a otras personas si una autoridad percibida se lo dice, hay otros hallazgos del trabajo de Milgram que vale la pena señalar. 1. Muchos de los sujetos de los experimentos mostraron signos de estrés, culpa y angustia mientras infligían dolor a los demás, y sin embargo continuaron haciéndolo. Este hecho demuestra que estos no eran simples sádicos desagradables esperando una excusa para herir a otros, ellos no disfrutaron haciéndolo. Además, muestra que las personas sabían que estaban haciendo algo mal, y lo hicieron de todos modos porque la autoridad les dijo que lo hicieran. Algunos sujetos protestaron, suplicaron que se les permitiera detenerse, temblaron sin control, incluso lloraron y, sin embargo, la mayoría continuó hasta el final del experimento. La conclusión difícilmente podría ser más obvia, la creencia en la autoridad hace que las buenas personas cometan el mal. 2. El nivel de ingresos, el nivel educativo, la edad, el sexo y otros factores demográficos del sujeto parecían tener poca o ninguna influencia en los resultados. Estadísticamente hablando, una joven rica, culta y educada obedecerá un mandato autoritario de lastimar a un desconocido con la misma facilidad con la que lo hará un trabajador, analfabeto y pobre. El único factor común compartido por todos los que continuaron hasta el final del experimento es que creían en la autoridad, obviamente. Una vez más, el mensaje que debe aprenderse, por muy perturbador que sea, es lógicamente inevitable, independientemente de casi cualquier otro factor. La creencia en la autoridad convierte a las buenas personas en agentes del mal. 3. La persona promedio, cuando se le describe el experimento, sin incluir los resultados, supone que la compasión y la conciencia de la mayoría de las personas les impediría seguir durante todo el experimento. Los psiquiatras profesionales predijeron que solo 1 de cada 1000 obedecería hasta el final del experimento, cuando en realidad fue alrededor del 65%. Y cuando a una persona promedio, que aún no ha sido examinada, se le pregunta si hubiera llegado hasta el final del estudio, en caso de someterse a la prueba, por lo general insiste en que no lo haría. Sin embargo, la mayoría lo hace. De nuevo, el mensaje es perturbador pero indiscutible, casi todos subestiman enormemente el grado en que la creencia en la autoridad puede usarse para convencer a buenas personas a cometer el mal. 4. El Dr. Milgram también descubrió que algunos sujetos de la prueba, desafiando toda razón, decidieron culpar a la víctima de los resultados de su propia obediencia ciega. En otras palabras, a través de un retorcido esquema mental, algunos de los que ejecutaron las descargas imaginaron que el que estaba siendo electrocutado tenía la culpa de su propio sufrimiento.
Con esto en mente, no debe sorprender que cuando los policías son sorprendidos aporreando civiles inocentes, o cuando los soldados son vistos aterrorizando o asesinando civiles, o cuando los guardias de la prisión son atrapados torturando prisioneros, su defensa, a menudo, es culpar a la víctima, no importa lo mucho que estos agresores autoritarios tengan que manipular la realidad y la lógica para poder hacerlo. Curiosamente, a pesar de que en los juicios de Nuremberg, la excusa solo seguía órdenes no fue aceptada como excusa válida para lo que hicieron los nazis, sigue siendo la respuesta estándar de innumerables soldados, policías, recaudadores de impuestos, burócratas y otros representantes de la autoridad siempre que se cuestiona la moralidad de su comportamiento. Tanto en los experimentos de Milgram como en innumerables abusos de poder en la vida real, aquellos que lastiman intencionalmente a otros simplemente recurren a la excusa estándar, alegando que no fueron personalmente responsables porque simplemente estaban siguiendo órdenes. En los experimentos de Milgram, varios sujetos incluso le preguntaron directamente a la figura de la autoridad cuál de los dos era responsable de lo que estaba sucediendo. Cuando la figura de la autoridad respondía que él era el responsable, la mayoría de los sujetos continuaron sin más debate, aparentemente cómodos con la idea de que lo que sucedería a partir de ese momento no sería su culpa, y que, por lo tanto, no se les haría responsables. Nuevamente, es difícil de escapar del mensaje, la creencia en la autoridad permite a personas básicamente buenas desvincularse de los actos malvados que ellos mismos cometen, liberándoles de cualquier sentimiento de responsabilidad personal. 5. Cuando se dejó elegir en el zapper qué voltaje usar. Muy raramente subían por encima de los 150 voltios, el punto en el el actor fingía entrar en shock y decía no querer continuar. Es muy importante tener en cuenta que hasta ese momento, y casi todos los sujetos llegaron a ese punto, el sapeado soltó gruñidos de dolor, pero no solicitó que se detuviera el experimento. Como resultado, el que realizaba el sapeo podía decir razonablemente que el que estaba siendo electrocutado había aceptado el trato, y hasta ese momento todavía era un participante dispuesto. Curiosamente, de los pocos sujetos que no llegaron hasta el final, muchos de ellos se detuvieron tan pronto como el sapeado dijo que quería parar. Esto podría denominarse la línea libertaria, ya que, una vez que el sapeado pide que se pare, si el zapper continúa de todos modos, constituiría el inicio de violencia contra otro, precisamente, a lo que los libertarios se oponen. Desafortunadamente, aquellos que se detienen en la línea libertaria son solo una pequeña minoría de la población. En cuanto al resto, los hallazgos son inquietantemente claros, solo había unas pocas personas que, a instancias de la autoridad, dijeron con calma, no quiero seguir haciendo esto, la mayoría continuaría infligiendo dolor incluso si la víctima estaba gritando de agonía. ¿Esto es porque la mayoría de la gente es malvada? No. Es porque han sido condicionados a hacer lo que se les dice y han sido adoctrinados en la superstición más peligrosa de todas, la creencia en la autoridad. Cabe señalar que incluso el Dr. Milgram no pudo escapar al adoctrinamiento en el culto a la autoridad. Además, se observa en algunos de sus comentarios, que incluso él opinaba que no podemos tener una sociedad sin una estructura de autoridad. Hizo un débil intento de defender la enseñanza de la obediencia a la autoridad diciendo, la obediencia a menudo es racional. Tiene sentido seguir las órdenes del médico, obedecer las señales de tráfico y despejar el edificio cuando la policía nos informa de una amenaza de bomba. Sin embargo, ninguno de esos ejemplos realmente requiere o justifica la creencia en la autoridad. Más allá de las distintas formas que tiene la gente de expresarse, los médicos no dan órdenes. Son autoridades en el sentido de que están bien informadas en el campo de la medicina, pero no en el sentido de tener derecho a gobernar sobre ti. En cuanto a los otros ejemplos, la razón principal para observar las reglas del camino, o para dejar un edificio con una bomba, no es porque la obediencia a la autoridad sea una virtud, sino porque la alternativa es una lesión o la muerte. Si alguien que no es la autoridad en un teatro saca una bomba de debajo de su asiento, la levanta para que todos la vean y dice, una bomba. Salgamos de aquí. ¿Se quedarían los demás donde estaban porque la persona no era percibida como una autoridad? Por supuesto que no, y si el gobierno derogara la ley que nos dice en qué lado de la carretera debemos conducir, ¿comenzaría la gente a desviarse aleatoriamente? Por supuesto no. Seguirían conduciendo por el lado correcto, porque no quieren chocar entre ellos.
Entonces, aunque incluso el Dr. Milgram se aferró a la noción de que la creencia en la autoridad a veces es necesaria y positiva, no dio ningún argumento racional para apoyar tal aseveración. Este es un claro testimonio de la fuerza del mito de la autoridad que hace que, incluso alguien, como el Dr. Milgram, que había presenciado lo anteriormente expuesto, todavía fuera incapaz de abandonar por completo esta superstición. Después de que el Dr. Milgram publicitó sus hallazgos, muchos quedaron conmocionados y consternados por la medida en que las personas normales estaban dispuestas a infligir dolor, o la muerte a personas inocentes cuando se lo indicaba una autoridad percibida. Pruebas similares realizadas desde los experimentos del Dr. Milgram han arrojado resultados similares que continúan impactando a algunas personas. Sin embargo, los resultados realmente no deberían sorprender a nadie que haya echado un vistazo a cómo se crían la mayoría de los seres humanos.